Hola, ¿qué tal, queridos alumnos? Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de la composición en fotografía. La composición es la técnica que permite ordenar los elementos de una imagen, ya sea de forma individual o grupal. Esto para dar mayor énfasis y una impresión de forma particular en una fotografía. Generalmente es para dar equilibrio a una imagen. El objetivo de la composición tiene varios objetivos, ¿verdad? Pero digamos, lo principal es poder crear o encontrar el ángulo dentro de la fotografía. Y esto se da por el talento o la mayor particularidad que tengamos del gusto en nuestro ojo o ese diseño que queramos darle a nuestra fotografía, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es nuestro teleobjetivo? Es decir, el objetivo que queramos involucrar dentro del enfoque de una cámara. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De acuerdo a la marca, de acuerdo al, al eh, de acuerdo al tema del que queramos hablar, ¿verdad? Así vamos a enfocar nuestra cámara y dentro de ese enfoque vamos a mezclar todos los componentes, agregando elementos o tomando en cuenta esos elementos particulares que nos permitan eh, tirar un mensaje específico sobre lo que estamos fotografiando, ¿verdad? Entonces, la composición simétrica se divide en dos partes. La imagen puede ser horizontal o vertical, de manera que al doblarla puedan coincidir perfectamente sus lados. Como vemos aquí en el ejemplo, tenemos dos columnas que parten particularmente de que sea una en contra de la otra. Igual las líneas, si ustedes pueden ver ahí, las líneas que están al lado de la fuente y los ventanales, ¿verdad? Esta simetría puede tener varios aspectos, como el entorno, ya sea natural o arquitectónico. En este caso estamos hablando de arquitectónico porque es un, eh, es una fuente y además se tomó en cuenta la parte posterior, que es donde se encuentra el edificio o la construcción, ¿verdad? También se puede aplicar a un rostro o a un cuerpo humano y estas se pueden ir combinando por reflexiones, como hablamos anteriormente, la luz artificial y las sombras, ¿verdad? Eh, la composición en diagonal es aquella que hace un encuadre horizontal, ya sea horizontal o vertical, desde un elemento o una serie de elementos en forma diagonal, ¿sí? O sea, que va atravesando la imagen desde un punto hacia otro. Eh, esta, esta línea diagonal tiene que tener relación efectivamente con la perspectiva que le estamos dando para dar ese efecto de profundidad, ¿verdad? Las fotos planas son aquellas que se forman que se basan en una forma bidimensional, tomando en cuenta el color o el impacto que queramos dar, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo único que queríamos era que se viera como que todo está plano, ¿verdad? En esta fotografía. El encuadre fotográfico es la fuerza de una imagen que radica en la relación de los elementos que componen las líneas imaginarias que dividen horizontal y verticalmente. Como podemos ver ahí en la foto, la línea está compuesta para dar, digamos, ese sentido de orden, ¿verdad? Se coloca en tres partes iguales eh, y se hacen en medidas más o menos paralelas y de un fondo que pueda discernir un, digamos, una parte de la fotografía con otra. Como podemos ver acá, aquí hay tercios y en el primero no tenemos elementos, mayores elementos. En el segundo se enfoca más que todo a la luz y en el tercero están las nubes, ¿verdad?
Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de la composición donde se hicieron las tres divisiones, los tercios, ¿verdad? Y en uno está únicamente enfocado lo que son las nubes, en el otro ya están las montañas y por la parte de abajo todo lo que tiene que ver con la arboleda de la tierra. Entonces, el punto de vista y el fondo, es decir, que se incluye en el primer plano, es decir, consiste en una ubicación del elemento y este ya sea que va rompiendo o que llama la atención frente al fondo, digamos, si queremos hablar ya no solo de un paisaje como tal, sino vamos a poner un elemento que rompa esa naturaleza, entonces ya, si ven acá, tenemos personas que están dentro de la fotografía y como vemos aquí, los ojos de la chica, ¿verdad? Son el centro de atención, ¿verdad? Así como también las líneas de las rocas y el gorro de la mamá, ¿verdad? Que están contrapuestas sobre la línea horizontal. El color de la mariposa en el fondo verde de las hojas la convierte en un elemento del primer término, ¿ya? Por su color y que hacen un contraste con el color de las hojas. Además, no solo del color, sino estamos hablando del diseño. Y el fondo generalmente se utiliza como una pieza que permite destacar el elemento o los elementos de una imagen. En este caso, el enfoque que queríamos dar era la mariposa, pero sobre un fondo, ¿verdad? Y en este caso el fondo son las hojas de la planta, ¿verdad? Si hablamos del zoom o del enfoque o la distancia focal, es decir, el foco de la cámara, permite hacer encuadres, acercamientos, detalles del paisaje o si queremos hablar de algunas personas o de si estamos, en este caso la mariposa, ¿verdad? No queríamos enfocar los detalles de su textura, ¿verdad? Además de aquellos pequeños detalles en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el zoom está enfocando más al elemento que al fondo como tal, ¿verdad? Entonces también tenemos el plano panorámico, que es aquel donde se aprecia una visión de todo un conjunto o de toda una área, ¿ya? Y esta puede ser desde arriba o desde un edificio, o desde una montaña. El plano general, que es el encuadre donde se aprecia la mayor cantidad de elementos en un paisaje o lugar, ¿verdad? Y el primer plano, que es donde se concentra específicamente el elemento deseado o el elemento que deseábamos enfocar sus detalles. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del surigato, ¿verdad? Que es el que nos interesaba en esta fotografía. El primerísimo o primer plano es el encuadro que se hace desde un objeto, o sea, para acercar un objeto o tener una imagen más grande, ¿verdad? Y destacar esos detalles inadvertidos que no se enfocan a primer plano. Por ejemplo, en este caso, la bala eh, en una fotografía, se imaginan poder fotografiar una bala, ¿verdad? Y no solo eso, sino el impacto que le dio a esa carta, ¿verdad? Esos son ya detalles de primerísimo plano, porque son aquellos que no podemos ver a simple vista del ojo humano, ¿verdad? El plano americano es el encuadre donde sí aparecen personas, se toma la foto desde las piernas hacia arriba, cortando los pies. El medio, como para registrar, ¿verdad? A la persona principalmente y como dijimos anteriormente o la semana pasada, con la luz, solo que ahora desde la composición estamos hablando desde un plano medio que es aquel que se caracteriza por enfocar a la persona en un mayor o un amplio espectro de su eh,
componente en general, ¿verdad? O a una escala humana. Y va de la cintura hacia arriba, el enfoque. Un plano en picado, es decir, que la cámara se colocó desde arriba para tomar todo lo que está abajo, ¿verdad? Como vemos ahí en la fotografía. Y va encima de la cintura de la altura del sujeto, en diagonal hacia abajo. El plano contrapicado es aquel que se toma desde abajo hacia arriba, o sea, lo contrario del anterior. Es decir, el fotógrafo se parte del suelo, ¿verdad? Debajo de la mayor parte del cuerpo del sujeto, tomándolo en diagonal hacia arriba. Por ejemplo, aquí, pues la intención de tomar esta fotografía era que saliera todo el edificio partiendo desde arriba, desde abajo, perdón, desde abajo hacia arriba. Entonces ahora voy a mostrarles un video para tener un poquito más de idea sobre lo que estamos hablando de la composición en fotografía, ¿ok? Y quiero que pongan mucha atención a los ejemplos que les van a dar en este video. Cuatro fotografías, vamos a ver qué composición tienen, vamos a examinar si realmente cumplen la regla de los tercios, vamos a pintar líneas encima. Es algo que realizamos en profundidad en el Photoclass 3 y lo hacemos de una manera tutorizada, es decir, vosotros como alumnos vais a realizar una serie de ejercicios y esas fotos las vamos a examinar conjuntamente. Vamos con la primera imagen. Primero deciros que no he buscado imágenes que cumplan a la perfección ninguna norma de composición, porque en la vida real nos encontraremos de que evidentemente las normas lo único que nos ayudarán es a dar una orientación y por lo tanto no hace falta que seamos estrictos, sino que básicamente nos apoyemos en estas normas para mejorar nuestra composición y poco a poco ir evolucionando. Si pintamos la norma de los tercios, más o menos aquí encima, nos saldrían dos líneas verticales en los tercios y dos líneas horizontales. Y la norma nos dice pues que alrededor de las zonas donde se cruzan estas cuatro líneas deberían haber puntos de interés. Un punto de interés evidentemente es el sol que tenemos aquí, que ya veis que no está exactamente en un punto, pero está cerquita. Otro punto de interés es la barca que tenemos aquí. Y también estos tres pájaros volando, pues también estarían cerca de un tercer punto. Ya veis, en una imagen tenemos tres elementos que dan fuerza, dan significado a esta imagen. Por otro lado, fijaros que la norma de los tercios también nos ayuda en dónde poner el horizonte. Fijaros que aquí tenemos un tercio donde tenemos una parte de cielo, un segundo tercio que tenemos agua. Y aquí también hay agua, pero por el reflejo, pues es una imagen que queda partida muy perfectamente, como podéis ver aquí, según las líneas que he hecho a mano y que tampoco son perfectas, pues tenemos como tres franjas, ¿no? Esta primera de aquí, esta segunda y esta tercera. Así que también tendríamos una distribución por tercios. Vamos a otra imagen. Aquí igual, vamos a pintar más o menos las líneas, dos verticales. Ya sabéis que en la mayoría de cámaras podéis poner esta rejilla para tenerla también en el visor. Esto también ayuda. Punto de interés, pues bueno, fijaros aquí tenemos la mochila Vanderlast, que como sabéis tenemos a la venta también. Os voy a dejar el link debajo y es un punto de interés. ¿Qué más tenemos en esta imagen? Un recorrido bastante claro. Lo voy a poner en rojo para que lo veamos mejor, que es esta línea de aquí, esta línea ascendente, que también va un poco en la dirección de esta diagonal que tenemos tan fuerte aquí. ¿Veis la diagonal? Esto es un glaciar en Islandia. Tenemos una diagonal fuerte. Una trayectoria de la gente que va, pues se va subiendo, siguiendo un poco esta línea. Es una línea de fuerza que tenemos aquí. Punto de interés, ya lo hemos visto, aquí muy centrado. Y toda esta dirección también ayuda a ir hacia, digamos, otra zona de interés. Incluso esta línea de aquí arriba, fijaros que llega a caer también por cerca de este punto de interés. Pero tampoco tiene mucha cosa más. Es decir, punto de interés claro y unas líneas que van en sincronía, que trabajan para que la vista haga un recorrido, empezando desde el punto 1, donde tenemos el sujeto donde hay más interés, y avancemos hacia el punto 2, es decir, la vista está recorriendo la imagen. Repito, no he buscado imágenes perfectas, he buscado una serie de imágenes y las examino. Pueden haber más o menos coincidencias en el tema de la composición. Vamos aquí, también en una imagen vertical haremos lo mismo. 2 y aquí también las líneas. Ya tenemos los 4 puntos de interés. Clarísimamente, aquí tenemos un punto de interés muy marcado
que sería el punto 1, y también tenemos, fijaros qué líneas tan fuertes, por aquí, incluso por aquí, ¿no? Estas líneas que lo que hacen es dirigir la vista directamente hacia un punto de interés. Y también, si os fijáis en el horizonte, que un tercio lo tenemos de cielo y después tenemos 2/3 de pues toda esta pasarela de madera. También esta norma nos ayuda a distribuir correctamente los horizontes. Y nos vamos con la última imagen. También vamos a pintar las líneas de los tercios y esto también es muy parecida a la primera. Fijaros, tenemos un tercio aquí, otro aquí y otro aquí, muy distribuida por esta zona de nubes y agua. En el centro tenemos la ciudad de Nueva York y tenemos un elemento que destaca, que es el World Trade Center aquí, y que está completamente en un tercio. No hay más elementos, este destaca porque es el más alto. Aquí la circulación de la vista pues es como, digamos, veo yo que es como muy horizontal, es decir, no tenemos mucha circulación de la vista. A lo mejor nos centramos en este punto, pero luego es una visión muy horizontal. Bueno, estas han sido 4 imágenes de manera rápida. Os recuerdo que en el Photoclass 3 trabajamos esto de manera bastante intensa y lo hacemos a través de vuestras fotos, así que es una muy buena manera de aprender composición. Espero que os haya gustado. Ok, chicos. Y entonces hablando de la tarea, como hicimos la semana pasada lo mismo con la fotografía y la luz, en este caso vamos a hacerlo también con fotografías. Ustedes pueden elegir fotografías de la prensa o de revista o fotografías que ustedes tengan o que impriman de internet. No hay ningún problema. Quiero que siempre, igual que la semana pasada, utilicen lo dividan en mitad y en una mitad pongan una foto y en la otra mitad la otra foto y quiero que le hagan los trazos de los 3/3 de la composición a la fotografía y que van identificando esas líneas, si tiene líneas horizontales, si tiene verticales, si tiene división, que hagan un análisis, digamos, arriba, donde está, si está aplicando la norma de los 3/3 donde en el primer tercio es el cielo o si en el segundo tercio están los edificios, así como vemos en el ejemplo que nos dieron acá en el video. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Ustedes pueden hacer estas líneas que dividen y luego ir viendo acá si tienen elementos y marcando con algún rotulador rojo o de algún color específico para que podamos ir enmarcando esos elementos de enfoque que nos interesan o cuáles son esos elementos principales. En este caso estamos hablando de un edificio o estamos hablando anteriormente los elementos que vimos en la fotografía anterior, que era nuestras líneas de interés que iban todas hacia el mismo elemento, o si estábamos hablando acá de una línea diagonal, si pongamos que su fotografía tiene una línea diagonal, también sería interesante que la pudieran marcar. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en la tarea es escoger 2 fotografías, colocar, como ya dije, una en un lado y la otra en el otro, y luego ir marcando los elementos que ustedes encontraron. Como les digo, está la percepción de su ojo, de su vista, y ustedes eligen cuáles son esos elementos que quieran ir enfocando o resaltando. Y siempre recuerden que tienen que hacer el trazo, no tiene que ser perfecto, pero sí que se note el trazo de los 3/3 ya sea de forma horizontal o de forma vertical. Recuerden que tiene que ser encima de la fotografía, así como está en el ejemplo que vimos en el video o como podemos ver en pantalla. ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerden que su formato tiene que tener los datos y que a partir de esta unidad o este bloque ya voy a estar calificando que tenga todos los elementos que tenga identificado y este y que esté enmarcado y que esté en un formato, porque si lo hacen en una hoja oficio, les voy a estar bajando puntitos, entonces no evitemos eso y hagamos nuestras tareas lo mejor posible, ¿de acuerdo? Muy bien, fue un gusto verlos y hasta la próxima.
Que Dios los bendiga. Adiós.